sabiendo que usted llevó a la sede del Partido Socialista 90.000 euros, pues es importante conocer todas las circunstancias. Por eso empezaré por esta cuestión. ¿Usted es cierto que llevó en 2 veces 90.000 euros a la sede del Partido Socialista? Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. Señorías, dinero en la sede de Ferraz, recogido por los socialistas de Ferraz. Dinero en efectivo, en el formato de folios y lechugas. Y dinero cuya entrega niega Aldama porque sabe que hablar de la financiación irregular del Partido Socialista son palabras mayores. No hablamos de la corrupción de 2 secretarios de organización del PSOE. Hablamos de la corrupción presunta del Partido Socialista. No sé cómo interpretarle los parpadeos. No, es que tengo alergia. Me pican los ojos, perdón. No se preocupe, bastante tiene usted. El Grupo Parlamentario Mixto, la señora Caballero, tiene la palabra. Gracias, buenos días, señorías. Buenos días, señora Pano. Le voy a formular una serie de preguntas para que nos aclare su relación con los miembros de la trama del caso de corrupción que estamos tratando en esta comisión y que afecta a los cargos relevantes, más que relevantes, del Partido Socialista, el señor Ábalos y el señor Cerdán, sabiendo que usted llevó a la sede del Partido Socialista 90.000 euros, pues es importante conocer todas las circunstancias. Por eso empezaré por esta cuestión. ¿Usted es cierto que llevó en 2 veces 90.000 euros a la sede del Partido Socialista? Buenos días, señor presidente. Señorías, con carácter previo al inicio de esta comparecencia, quiero anunciarles que por indicaciones de mi dirección letrada no voy a prestar declaración en la presente comisión de investigación. Deseo, en primer lugar, y desde mi más absoluto respeto a esta Cámara y a todos sus miembros, pedirles disculpas por esta decisión. En segundo lugar, quiero exponerles los motivos que la fundamentan. Los hechos objetos de esta comisión de investigación se hallan actualmente bajo investigación judicial en diferentes procedimientos seguidos, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. Como saben, tengo en la actualidad la condición de investigada en las diligencias previas 147/2024 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Asimismo, he declarado en calidad de testigo en la causa especial 20755/2020, seguida ante el Tribunal Supremo. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso y que se hallan íntimamente ligadas. Por ello, considero que prestar declaración ante esta Cámara puede interferir tanto en mi derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución como en los tiempos de los órganos jurisdiccionales que están investigando estos hechos y en su normal desarrollo. Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada. Así lo dispone el artículo 76.2 de la Constitución y el artículo 1º, apartado 2 de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación. Les reitero mis disculpas y agradezco su comprensión. Escucharé atentamente todas las preguntas que deseen formularme, manteniendo, eso sí, mi disposición de no prestar declaración. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad, señora Pano, que entraba dentro de lo posible que usted nos dijera hoy esto, pero también es verdad que usted ha hecho no solo declaraciones ante el Tribunal Supremo, sino que ha hecho muchas declaraciones a los medios de comunicación, y yo creo que, por respeto también a esta Cámara, si hay cosas que ha podido hablar en los medios de comunicación mediante entrevistas, no creo que sea más grave, ni muchísimo menos para su situación judicial, el que lo haga en esta Cámara. Por tanto, yo le pediría que lo reconsiderara. En cualquier caso, yo
le haré un relato de las preguntas que nos parecen de interés para esta Cámara, que no es tanto su situación judicial, sino la relación que pueda tener precisamente su actuación con la responsabilidad política que puedan incurrir las personas que ahora mismo están, pues una está en la cárcel, la otra está ahora declarando y otros socialistas que pudiesen estar afectados por estas circunstancias. En primer lugar, me hubiera gustado que nos explicase cómo había sido, porque usted ha hablado ahora de su declaración ante el Tribunal Supremo el 25 de febrero, pero hemos sabido que el día 21 de febrero usted estuvo en un despacho de abogados con la abogada Leticia de la Hoz, que le hablaba por boca del Partido Socialista pidiéndole que se retractara de su declaración y que no de lo que ya había dicho, que había llevado ese dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista, y le ofrecieron una cantidad para comprarle su silencio. Esto me parecía que era muy relevante, porque precisamente esta señora es la abogada era la abogada de la mujer de Koldo García, ahora también es de Koldo García, es también del hermano de Koldo, y por lo que vemos también pues debe tener verdaderos vínculos con el Partido Socialista a la hora de hacer sus defensas, porque, por lo que hemos sabido, supeditaba el pago de 50.000 euros para que usted negase pagos a Ferraz o para que generase la duda de eso que había ya declarado y que no mencionase a Santos Cerdán y al Partido Socialista. ¿Eso es cierto, así como se lo digo? También es importante y es muy relevante que ahora que hemos conocido que el Partido Socialista utiliza el dinero en efectivo para hacer los pagos de los gastos que tienen los militantes, los cargos, lo que sea, quería saber si usted cree que ese dinero que usted llevó ha servido para hacer estos pagos de estos sobres que hemos conocido hoy, pues que se han nutrido personas como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Y sabiendo además que usted sí tenía la certeza de que cuando usted llevaba los sobres eso entraba en la contabilidad del partido, o eso era algo que se quedaba precisamente en una contabilidad paralela. Bueno, me hubiera gustado también que nos dijera exactamente cómo le hacen llegar a usted ese dinero, quién se lo da. El formato ya lo ha declarado, que era en unas bolsas, envuelto en unos plásticos y en unas bolsas de papel. Yo doy por bueno entonces todo lo que usted ha declarado en el Supremo y todo lo que hemos conocido de sus declaraciones. Y veo que afirma luego, es cierto. Entonces, es cierto y se confirma que usted ha llevado un dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista, que ese dinero se lo ha llevado por indicación del señor Víctor de Aldama. Ese dinero ha servido para pagar las gestiones que José Luis Ábalos hizo para la concesión de la licencia de operadora de hidrocarburos por parte del Gobierno a la empresa Villafuel, que para eso usted participó junto con otras personas en una reunión en el Ministerio de Industria con el jefe de gabinete de la ministra Maroto, que precisamente, quiero dejar aquí claro, que siempre ha hecho ver que no tenía ni idea de esa reunión de su jefe de gabinete, pero que efectivamente esa reunión existió y que además se quedó con el recao el señor jefe de gabinete Virar de que le harían saber a través de Koldo la documentación para conseguir esa licencia, que precisamente la consiguieron, aunque luego pues no llegó a efecto, pero que sí se les dio, y esa era parte del pago de esos 90.000 euros, como bien declaró usted. Sí que me hubiera gustado saber que usted decía que Claudio Rivas le daba a usted 100.000 euros cada semana para que se los llevase al Aldama.
cada semana son muchos miles de euros. No sé cuántas semanas estuvo llevándole a Aldama 100.000 euros. De esas cantidades, entonces usted solo se hizo cargo de llevar al Partido Socialista 90.000 euros. El resto se supone que podría llevar el propio Víctor de Aldama. ¿Le habló alguna vez de eso? Usted dice que tiene pruebas de todo esto, por lo menos de que no tiene un recibido de los 90.000 euros, pero una de las veces fue a la sede de Ferraz acompañada de una persona que puede atestiguar que le llevó, que era el chofer de Claudio Rivas. Y también quería saber exactamente por qué su relación con Víctor de Aldama en un momento dado se rompe y se acusan y le dice que no dice la verdad. Pero bueno, esto no sé si nos lo declarará en alguna otra ocasión y lo conoceremos. En cualquier caso, también es importante, y tengo que entender que también es cierto, porque también ha sido reconocido, que a través de la empresa que usted era apoderada, o su hija, la JAP, no sé dónde la tengo aquí, bueno, que es la que compró el chalet de la alcaldesa para el señor José Luis Ábalos, que se hacía precisamente ese chalet de Cádiz, se adquirió precisamente como pago por los favores que estaba haciendo hacia la operadora de hidrocarburos. En definitiva, usted hoy aquí no va a declarar, pero ya lo ha dicho bastantes veces, y para los que estamos aquí, entre una cosa y otra, y entre declaraciones que hace la gente y las que no hace, y las que hacen fuera, y lo que vamos sabiendo, la duda cada vez es mayor de que el Partido Socialista tenía una entrada de efectivo de manera fraudulenta y que tendrán que demostrar. Y lo que nos estamos viendo es que precisamente había mucho interés por parte de la abogada que envió el Partido Socialista de no mencionar a Santos Cerdán, precisamente cuando estaba Santos Cerdán de secretario de organización del partido. Envió él a esta persona, ¿usted cree?, a que hablase con usted. Y yo creo también que lo que quisieron es aprovecharse de su situación económica, que estaba un poco pues en penurias, si le habían bloqueado las cuentas, para intentar comprarle un silencio por 50.000 euros, que finalmente pues no lo pudieron hacer, porque yo creo que también le iban a engañar. Pero en cualquier caso yo espero que usted diga la verdad donde la tenga que decir, que no cambie sus declaraciones porque le amenacen pues personas como hemos visto que funcionan las cloacas del Partido Socialista, pues las personas como las Leires y esta otra abogada que hacen este papel. Y yo pues lamentar que no nos aclare mucho más, que simplemente decir que la sospecha cada día es mayor de una financiación ilegal del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Por el mismo grupo parlamentario, el señor Gordillo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Pano. Buenos días, señorías. Vamos a ver, yo la verdad es que me sorprende un poco su decisión de no declarar ante esta comisión de investigación, que le informo a usted, por si no lo sabe, que no se trata de un juzgado. Esto es una comisión donde nosotros hacemos preguntas para, dirimir las posibles responsabilidades políticas de las personas involucradas en este asunto turbio de mordidas, comisiones, todo lo que se viene a llamar el caso Coldo, o la operación del Orme, o como queramos. Y digo que me sorprende su actitud,
puesto que en declaraciones, concretamente al diario The Objective, usted manifestó estar dispuesta a colaborar con la justicia cuando así se me reclame. Ya le he dicho que esto no es un tribunal de justicia, pero claro, yo la suponía usted también dispuesta a colaborar con esta comisión, sobre todo porque usted dijo que lo hacía para evitar que le tomaran el pelo, no sé si a los españoles o a usted misma, ¿no? Y claro, la señora Caballero ha apuntado algo, le ha preguntado al final que si usted ha sido coaccionada de alguna manera o advertida o atemorizada para que no preste declaración hoy ante esta comisión. Y la verdad es que tiene toda la apariencia. ¿Qué quiere usted? Usted manifiestó una disposición que ahora se desmiente de ella, ¿no? Entonces, claro, tratándose de que usted ha dicho a los medios de comunicación y en entrevistas que entregó 90.000 euros en la sede del Partido Socialista en metálico, y habiéndose desvelado lo que en estos últimos días se ha desvelado acerca de los sobres que circulan, al parecer, por el Partido Socialista, con membretes del Partido Socialista llenos de dinero, incluso unas sorprendentes declaraciones del presidente del Gobierno de ayer mismo, admitiendo que en alguna ocasión pudo cobrar en efectivo, y habiendo usted llevado dinero en efectivo, a mí no me extrañaría nada que hubiera sido usted presionada, porque nos movemos en atmósferas muy altas. Por lo tanto, claro, señora Pano, mi pregunta sería esa. Si a usted le dijeron cuando entregó el dinero quién se lo encargó, que ahora le hubiera preguntado quién se lo encargó concretamente, usted ha dicho que el señor Víctor de Aldama, le hubiera preguntado si alguien más, ¿no? ¿Y con qué fin? Porque habiendo declarado el mismo presidente del Gobierno que ha recibido dinero en efectivo, yo no sé si ese mismo dinero ha ido a manos del presidente del Gobierno. Es una conclusión que puede resultar lógica. ¿O a quién? Y si usted le dijo en alguna ocasión, el señor de Aldama, para quién concretamente iba ese dinero y no lo ha desvelado. Si yo le hubiera preguntado por alguna persona en concreto y usted me miente, hubiera usted incurrido en un ilícito penal. Por eso es lógico que usted nos declare hoy aquí. Y usted ha hecho una declaración también ante notario de lo que afirma, de haber entregado en la sede del Partido Socialista de Ferraz una cantidad importante de dinero por parte del señor Víctor de Aldama, que no tengo que decirle a usted, por supuesto, quién es, puesto que ha tenido usted negocios con él. Y le hubiera preguntado cómo tiene usted acceso con una cantidad tan importante de dinero a la sede de un partido político. En la sede de mi partido hay que pasar un filtro para entrar, pasa uno por un dintel y se investiga qué se lleva dentro de las bolsas, por razones obvias de seguridad. Usted parece ser que entró allí, como Pedro por su casa, y no es por señalar, pues con una cantidad muy cuantiosa de dinero, y nadie le puso la más mínima objeción. Entró, subió y lo entregó. Y yo le hubiera preguntado que a quién concretamente, porque es una pregunta esencial. ¿De dónde provenía el dinero? ¿Quién le encargó hacerlo? Usted dice que el señor Aldama, y querría saber si quién más, a quién y con qué fin y para quién. Esas son las preguntas capitales respecto de la entrega de dinero. Usted no me va a contestar. Y yo estoy formulándole aquí algunas observaciones y preguntas que si en algún momento usted encuentra motivos para contestarme algo, pues yo se lo agradeceré mucho. Ha dicho usted también en la entrevista que denunciaba la entrega porque se sentía perjudicada por el señor de Aldama y por otra serie de personas que acompañan al señor de Aldama. Y yo querría saber, o que usted me aclarara, quiénes eran esas personas. Si se trata de cargos públicos, si se trata de políticos, si se trata de empresarios. ¿Y por qué querían perjudicarla a usted? ¿O por qué se sentía usted perjudicada por estas personas? Y, por supuesto, también, ¿qué relación tiene usted con las personas, aparte del señor de Aldama, investigadas en esta trama? Con el señor Ábalos, con el señor Koldo García Aguirre, con el señor Cerdán, ex número 2 del Partido Socialista, del Partido de Gobierno, y que hoy está en prisión por casos de corrupción que de todos son sobradamente conocidos, y creo que por usted también. También yo querría saber qué vínculo le unía a usted al señor, que nos hubiera usted dicho, ¿no? Porque alguna idea tenemos
suponemos, por las informaciones de la prensa, qué vínculo tiene usted con el señor de Aldama, si era un socio suyo, si era un cliente, y claro, ¿y qué vínculo tan íntimo o digamos tenía usted con él para que le encargara un cometido tan delicado como entregar dinero físico, cosa que está vetada a todos los españoles, manejar más de una determinada cantidad de dinero, y nada menos que en la sede del Partido Socialista, el partido de gobierno? Entonces, y ahora, por desgracia de decir. Por lo tanto, señora Pano, claro, su comparecencia en esta comisión era esperada para que usted arrojara luz en un ejercicio de conciencia cívica acerca de esta trama de corrupción intolerable y de que podamos tener elementos de juicio suficientes, los políticos que nos dedicamos a ello y los ciudadanos también, elementos de juicio suficientes para enjuiciar con rectitud la deriva del señor Sánchez, de su partido y de las personas involucradas en toda esta trama. Y también le hubiera preguntado si fue la única vez que usted entregó dinero a personas vinculadas con el Partido Socialista o lo hizo en más ocasiones. ¿Y a quién? ¿Fue algo puntual? ¿O era parte ya de un procedimiento, digamos, asentado o habitual, ¿no? O si usted conoce que otras personas, cualesquiera, aparte de usted, por encargo del señor Aldama, lo han hecho. Porque puede que no fuera usted la única, incluso dentro de su círculo de influencia, ¿no? O de amistad o de vínculo empresarial con el señor Aldama. Y usted misma ha dicho una frase que, si me quiere contestar o desmentirme, hágalo. Pero por lo que yo sé, usted ha declarado en Dios Justice, el 30 de noviembre del 2024, literalmente, a mí me dijeron que era un dinero destinado a financiar al Partido Socialista, se entiende, y que era importante que se entregara en efectivo. Y claro, esta es una afirmación muy rotunda, muy contundente, y le hubiera preguntado que quién se lo dijo. ¿Quién tenía conocimiento de que ese dinero era para financiar al Partido Socialista? Y claro, la importancia de que se entregara en efectivo es obvia, porque era un dinero negro, lógicamente, un dinero sin declarar, que no sabemos a qué bolsillos pudo haber ido. Y le he apuntado algo al principio de mi intervención, porque parece ser que en la sede del Partido Socialista el dinero en efectivo corre con bastante alegría, por no decir, con carácter habitual, ¿no? Y si se lo dijo el señor Aldama, que era para financiar al partido, y si usted sabía quién se lo dijo al señor Aldama, porque alguien se lo pidió, es lógico. Nadie entrega 90.000 euros porque no se lo pidan antes. ¿Y a cambio de qué? ¿Y quién utilizó esa expresión, financiar al partido? Y que si escuchó usted menciones a alguna persona concreta a la que ese dinero iba destinada, porque si no es así, iba al partido, es decir, a diluirse o a repartirse entre las personas que componen el Partido Socialista, no sabemos quiénes. También querríamos saber, señora Pano, qué contraprestación esperaba el señor Aldama o usted misma de estas entregas, porque claro, a mí desde luego me dice alguien, es que vete con estos 90.000 euros y entrégalos en la sede de cualquier sitio y tal, pues yo digo que no. Usted sabía lo que iba, ¿no? Entonces supongo que también usted tendría alguna contraprestación por este encargo, ¿no? Entonces, claro, si usted tenía una contraprestación, y estoy suponiendo cosas, ya que usted no me contesta, pues también debería saber quién, para qué y a quién. Y es fundamental que usted nos hubiera dicho y hubiera hecho un gran servicio a este país si nos hubiera aclarado todas estas cuestiones que le estoy diciendo, ¿no? Es una pena. Después también hay un asunto que es el de una compra de un chalet en la Alcaidesa, que al parecer, según usted ha dicho, el señor Víctor de Aldama le encargó comprar un chalet en la Alcaidesa para el señor Ábalos y que todo se hizo a través de sociedades interpuestas. Y le digo lo mismo que le digo respecto del dinero. ¿Cómo es posible que el señor Víctor de Aldama compre un chalet para un ministro del gobierno del señor Sánchez
y a través de sociedades interpuestas, lo cual puede ser indicio de una actividad irregular. Y que nos hubiera usted aclarado todo esto de la compra del chalet, si lo compró usted, señora Pano, a cambio de qué lo compró, si era el pago por algún favor político, si usted participó personalmente en la compraventa, si lo hizo un tercero o si recibió órdenes directas, no del señor de Aldama, sino de don José Luis Álvaro, que era el beneficiario final, según parece, de esta compraventa, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué fondos se realizó esta operación? ¿Qué sociedades eran estas sociedades interpuestas que usted describe, ¿no? Y vuelvo a decirle, señora Pano, que si en algún momento de mis observaciones o de mis preguntas usted considera oportuno interrumpirme para decirnos algo, cumplirá usted un deber con su nación y con la verdad, que es lo que intentamos esclarecer aquí. Respecto del asunto hidrocarburos, señora Pano, si me permite usted un momento para buscar mis apuntes, le quería hacer también algunas preguntas. Discúlpeme, señora Pano. Sí, usted es el motivo que ha esgrimido ante esta comisión para no declarar. Efectivamente está investigada judicialmente por el presunto fraude en el IVA en el sector de hidrocarburos por operaciones en las que usted intervino. Y yo me pregunto cuál era su implicación en todo este asunto del fraude del IVA en los hidrocarburos. Si usted se limitaba a firmar contratos, si usted hacía lo que le ordenaba el señor Aldama y el señor Rivas, o ambos, o alguien más relacionado con el gobierno, o por qué ponía usted su firma y a cambio de qué, si era a cambio de favores o comisiones, o si usted conocía el contenido real de las operaciones. Si su empresa, porque es usted participadora o usted participa en la empresa Habco Time, si participó esta empresa Habco Time en operaciones con Olivia Petroleum o con Villafuel, qué transacciones comerciales se mantuvieron entre estas empresas, ¿no? Porque se detectó un fraude, y corríjame usted si no estoy en lo correcto, de 40 millones de euros en IVA en Olivia Petroleum y más de 60 millones en Habco Time. Creo que las preguntas que nosotros hacemos acerca de esto pues están más que justificadas, y preguntas a las que usted no responde. Y sobre todo, si parte de los beneficios o de los fondos de estas operaciones se usaron para financiar entregas políticas como la que usted ha denunciado que hizo en Ferraz. Si alguna de las transacciones comerciales de todas estas empresas, de toda esta maraña de empresas, se utilizaron para ello. Y claro, nosotros pues tenemos todo el derecho a sospechar, ¿no?, que el dinero proveniente de esa red de fraude se utilizará para pagar favores políticos. Y nuevamente le preguntaría, porque es algo que me ronda la cabeza, ¿por qué decidió usted hacer público el episodio o la entrega de los 90.000 euros en la sede del Partido Socialista y hoy guarda silencio? Porque, claro, le recuerdo a usted, señora Pano, que usted es una persona, una ciudadana protegida por la autoridad y por la ley y no debe tener miedo de declarar si lo desea ante esta comisión, ante los juzgados o quien que sea. No se deje usted, si es que esto es así, y conociendo las costumbres en algunas ocasiones del Partido Socialista, no se deje usted amedrentar. Vaya usted adelante con su denuncia, que al final se le asegura a usted que cumplirá, como le he dicho antes, un deber cívico y le alegrará a la larga, aunque a veces es difícil cumplir con el deber. Respecto también de Habco Time y del asunto de los hidrocarburos, señora Pano, la actividad principal de esta empresa era la comercialización e intermediación en el sector de los hidrocarburos y derivados del petróleo, incluyendo refino, almacenamiento y distribución. Es decir, se trata de una actividad fuertemente intervenida por el Estado. Cualquier movimiento empresarial en estas empresas
está muy vigilado y muy controlado. Claro, yo le hubiera preguntado si todas estas operaciones gozaron en algún momento de algún tipo de favor por parte de algún poder público o de algún político o de algún cargo, de algún ministerio, a cambio del cual usted recibió el encargo de entregar este dinero, ¿no? Y claro, la sociedad esta estaba dirigida por usted y por su hija Leonor, ¿no? Figuraban como administradoras únicas o solidarias en diferentes periodos, ¿no? Entonces, claro, usted debe estar enterada absolutamente de todo esto, ¿no? Aunque la trayectoria realmente fue breve, porque son 2 años de operación y bueno, en fin, no obstante, se movió mucho dinero en todo esto. Su empresa, Happy Time, participó en operaciones de compraventa de combustible que generaron pérdidas millonarias. O sea, y esto no escapa al control del Estado. Es todo muy irregular y todo muy sospechoso, señora Pano. Y insisto, una vez más, confiábamos en que nos hiciera usted alguna revelación acerca de todo esto. Porque los españoles lo merecen, ¿eh? Merecen vivir en un país limpio, donde no se entrega dinero en bolsas en la sede del partido del gobierno, ¿no? Y donde el presidente del gobierno no recibe dinero, aunque luego lo manifieste que en alguna ocasión. Porque como no sabemos de dónde proviene y usted lo ha entregado en la sede del partido, pues quien me escuche, cabos, y llegará a alguna conclusión que puede ser cierta o no. Pero merecemos alguna respuesta. Muchas gracias, señora Pano, por su comparecencia, que no por sus respuestas. Y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias a usted. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Santamaría tiene la palabra. Señora Pano, perdón, buenos días. Permítame que le conteste brevemente al compañero del Partido Socialista. Si mentir fuera un delito, Pedro Sánchez estaría condenado a cadena perpetua. Sabe que el Grupo Socialista tiende a intentar desacreditar los trabajos de esta comisión y nosotros queremos ser benevolentes porque en el fondo no llevan una buena semana. Empezaron con lo de las chistorras, lo de las lechugas, lo de los soles, siguieron con las imágenes de dineros negros en sobres con el logo del Partido Socialista, continuaron con los cajones repletos de billetes de 50 euros que llaman folios en el despacho de Ábalos, tuvieron que aguantar a Pedro Sánchez dándole la mano y aplaudiendo a Donald Trump, recibieron la mala noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y están a punto de ver imputado al Partido Socialista por financiación irregular. Y por si fuera poco, ayer tuvieron que despertarse con las declaraciones de su líder, Pedro Sánchez, reconociendo haber recibido los mismos folios, las mismas lechugas, las mismas chistorras y los mismos soles que cobraron todos los cargos, ojo, con entidad del Partido Socialista. Y no quiero preguntar si en esta sala hay algún cargo socialista con entidad, porque por aquello de la cortesía hacia los compañeros creo que no debo hacerlo. Señora Pano, nosotros, en nombre del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, queremos darle la bienvenida a los trabajos de la Comisión. Respetamos su silencio, pero el Grupo Socialista se equivoca cuando dice que usted no ha contestado. Claro que ha contestado. Usted ha dicho que se ratifica en todo lo declarado en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y este es el grueso de las preguntas que yo voy a hacerle. Si usted es capaz de asentirme, yo me conformo con su asentimiento y las diferenciaré de aquellas preguntas que nada tienen que ver con lo que usted ha declarado y ha ratificado en sede policial y en sede judicial. Sí que nos preocupa enormemente una cuestión. El Grupo Socialista ha comparado a corrupto y corruptor. Mire, usted ha reconocido en sede judicial haber llevado dinero el mes de octubre de 2020 a la sede del Partido Socialista. Yo, para que lo recuerden todos los españoles, en octubre del 2020, hacía tres meses, si no recuerdo mal, junio del 20, que habíamos dejado atrás el confinamiento y faltaban 2 para que la primera vacuna llegara a este país. Es decir, yo creo que tiene el momento de distanciarse de lo que significa una práctica que era capaz de estar pendiente de recaudar dinero, de hacer favores políticos, de gestionarse los favores sexuales de las trabajadoras de la intimidad a cambio del sufrimiento de todos los españoles. En ese momento yo reconozco que usted es una mujer valiente al denunciar haber llevado el dinero a la sede del Partido Socialista, que no es fácil, ese momento de distinguirse, de romper con esa indignidad,
con esa indignidad, esa inmoralidad hacia el respeto de los españoles. A 2 meses de la primera vacuna había gente del Partido Socialista dedicada a hacer, como decía Balzac, vamos a decirlo elegantemente, de su provisión acestada, es decir, a capazo lo del dinero. Yo le pido, por tanto, que las preguntas que le vamos a formular sobre si se ratifica en su declaración, pues me conformo con que me asienta. Y lamento profundamente la presión a la que debe estar usted siendo sometida. Ya lo hizo el señor Aldama cuando le dirigió un WhatsApp después de haber denunciado haber llevado esos sobres al Partido Socialista. Yo me imagino que usted se sentiría amenazada. Me imagino que el tema de los hidrocarburos con Claudio Rivas no es un tema fácil. Y me imagino también que las presiones de ese referente de todos los imputados, que es Leticia de la Hoz, ojo, con un contrato en vigor, con una iguala en el Ministerio de Defensa, en una de las empresas públicas del Ministerio de Defensa, a sueldo del Partido Socialista, por tanto, en definitiva o indirectamente, la iguala que cobra el despacho de la señora Leticia de la Hoz, pues nos llama profundamente la atención que sea usted objeto de todas esas presiones, incluso de la coacción que le acaba de dirigir el compañero del Partido Socialista, anticipándole la querella que le van a interponer. Por tanto, yo me conformo con que usted me asienta a las cosas que usted ya ha ratificado. Entiendo que se ratifica usted en que ha declarado en el Supremo en febrero del 2025, en la Audiencia Nacional en marzo de este mismo año. Me ratifico. Entiendo que usted se ratifica en que ha llevado 2 bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE. Entiendo que usted se ratifica. Yo le hubiera preguntado algunas de las cuestiones, dada la trascendencia que tiene en estos momentos. Bueno, con esta semana ya lo hemos dicho, en el que están surgiendo sobres con logos del PSOE, chistorras, en fin, todo ese tipo de cuestiones. De ahí la importancia de su testimonio. Le hubiéramos preguntado dónde entregó usted el dinero. Usted nos hubiera dicho lo mismo que en sede judicial, en la sede de Ferraz. Usted nos hubiera dicho le hubiéramos preguntado en qué planta lo entregó y usted nos hubiera dicho en la segunda planta de Ferraz. Le hubiéramos preguntado quién recogió el dinero y usted nos habría dicho que un señor. Nosotros le hubiéramos preguntado cómo llevaba las chistorras y usted se ha ratificado en su declaración en el que dice que las llevaba en una bolsa de plástico que a su vez introdujo en una bolsa de papel. Entiendo que se ratifica. Le hubiéramos preguntado si había más chistorras que lechugas o más lechugas que chistorras, pero esto formará parte del anecdotario, pero por eso es lo que estamos viendo. Le hubiéramos preguntado si sabía usted quién era entonces el gerente del PSOE. Esto usted no lo sabía y, por tanto, no es parte de lo que usted se pueda ratificar. Le hubiéramos dicho que el gerente del PSOE se llama Mariano Moreno, que dejó la gerencia del Partido Socialista para ser premiado con la presidencia de NUSA a razón de 250.000 euros. Le hubiéramos preguntado si esa persona hubiera sido la que recogió el dinero. Probablemente usted nos hubiera dicho que no lo podría certificar. Y también le hubiéramos preguntado si se lo pusiéramos delante en una imagen, usted lo podría reconocer y entiendo que a lo mejor usted nos hubiera dicho que era él o que no era él. Pero, como le he dicho, prefiero que me asienta cuando le pregunte, cuando le diga sobre las cuestiones sobre las que usted se ratifica. Entiendo que se ratifica en que el señor Aldama le pidió que entregara ese dinero en la sede de Ferraz. Y entiendo, por contra, que no le pidió que lo entregara en casa de Ábalos, no le pidió que lo entregara en el despacho de Ábalos, no le pidió que lo entregara en la residencia de Ábalos, no le pidió que lo entregara en la casa de Coldo, no le pidió que no lo entregara en el Ministerio de Transportes, le pidió que lo entregara en Ferraz, ¿no? Se ha ratificado usted. Allí lo recogió una persona, eso que quizá usted no lo sepa, pero si trabajaba en Ferraz no debía ser empleado del Ministerio. No era Joseba, no era Patricia Uriz, lo recogió un empleado del PSOE. Le hubiéramos preguntado si usted tuvo alguna duda sobre el lugar donde quería enviarla el señor Aldama. Y seguramente usted nos habría dicho que no. Pero yo hubiera concluido con una pequeña valoración. Hubiera dicho, voy a decir, señorías, dinero en la sede de Ferraz, recogido por los socialistas de Ferraz, dinero en efectivo, en el formato de folios y lechugas, y dinero cuya entrega niega Aldama porque sabe que hablar de la financiación irregular del Partido Socialista son palabras mayores. No hablamos de la corrupción de 2 secretarios de organización del PSOE. Hablamos de la corrupción presunta del Partido Socialista. Y siempre y cuando ambas cosas puedan diferenciarse,
cosa que dudo porque no se puede diferenciar al secretario de organización 1 y al 2 del Partido Socialista. Es lo mismo y estamos hablando de la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Como digo, en octubre del 20, qué duro, qué difícil para los españoles aceptar que hubiera gente, mientras seguro que usted tiene familiares, amigos que sufrieron una enfermedad, que estuvieron preocupados, que sufrieron padecimiento, y a 2 meses de la pandemia el señor Ábalos andaba buscando dinero para comprarse un chalet, el señor Aldama andaba haciendo de las suyas y los cargos públicos, porque no es lo mismo el garante de la responsabilidad pública, no es lo mismo el responsable de un partido político que un empresario, no es lo mismo, no resto gravedad a las cosas, pero no es lo mismo corruptor cuando el garante de lo público debe ser una persona, un funcionario, un empleado público, un cargo público. Le hubiéramos preguntado, entiendo esto si usted no lo ha explicado, si usted trabajaba para el señor Aldama o era una colaboradora de sus negocios, si era habitual que el señor Aldama le diera instrucciones, si le dio alguna instrucción más de esta misma naturaleza, no le hubiéramos pedido que nos explicara a quién, por no implicar a nadie, pero si era habitual que el señor Aldama manejara estas cantidades de dinero. ¿Era habitual que el señor Rivas también manejara estas cantidades de dinero? Le hubiéramos preguntado si usted alguna vez, o alguien que usted conozca, o si usted ha oído, porque ojo, cuando usted afirma decir, o a ver, cuando usted manifiesta o se hace eco de una conversación de una tercera persona, no está esto no quiere decir que sea verdad lo que usted ha escuchado. Se puede haber escuchado al señor Aldama decir muchas cosas y no tiene por qué ellos ser ciertas. Se lo digo porque su responsabilidad en esto se limita única y exclusivamente a transmitirnos lo que usted ha escuchado sin entrar en una que le quede constancia de que los hechos que usted pueda narrarnos puedan ser verdad o puedan ser mentira. Por tanto, le hubiéramos preguntado si era habitual que el señor Aldama llevara dinero en metálico a otras personas. Si el señor Rivas le hubiera preguntado si, estando usted presente, el señor Víctor de Aldama habló de entregas de dinero al Partido Socialista. Si habló de entregas a los señores Koldo García o José Luis Ábalos. Por cierto, el señor Ábalos tampoco ha declarado hoy en el Tribunal Supremo. Yo creo que usted es mejor que el señor Ábalos. Debería echarnos un cablecillo y ratificar aquello que ratificó en sede judicial y ante la Guardia Civil. Habló el señor Aldama de un comandante delante de usted de la Guardia Civil que también recibía dinero de la trama de las mascarillas. ¿Escuchó usted hablar al señor Aldama del dinero que pagaba a Patricia Uriz? ¿Escuchó usted hablar de Víctor Ábalos, de Joseba, de Jessica? Vamos a volver a las cosas que usted ha ratificado y que ha dicho en sede judicial y cambiamos de tercio. Usted dijo en sede judicial que Aldama quiso ampliar su red de influencia y que por ello contactaron con Ángel Víctor Torres. Efectivamente, entiendo que se ratifica en esta declaración. Yo le hubiera preguntado, ¿podría decirnos si contactó con Aldama, con Ángel Víctor Torres y cómo lo hizo? Y usted lo ha contado en la Audiencia Nacional. ¿Sabe que fue Koldo quien hizo la gestión o fue Ábalos? Esa parte no sé si está incluida en su declaración y sería interesante que lo supiéramos. Lo que sí dijo usted es que al final Aldama y Ángel Víctor Torres se reunieron. Y yo le hubiera preguntado si se ratificaba en que se reunieron en Tenerife, cosa que usted ha dicho en la Audiencia Nacional y por tanto entiendo que usted, como se ratifica en su declaración, se ratifica aquí conmigo en lo afirmado. Se reunieron el señor Aldama y Ángel Víctor Torres en Tenerife. Usted ha explicado en sede judicial que en esa reunión estuvo Claudio Rivas, Estela Duarte, Víctor Aldama, Ignacio Tapia. Y esa reunión sabemos que se celebró el 15 de julio del 20 porque hay una cadena de WhatsApps en la que se ha hecho pública porque la han publicado los medios de comunicación. Aldama, el día 16, le envió a Ángel Víctor Torres un WhatsApp en el que decía: buenas tardes, Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa. Estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablen con ellos. Ese mensaje es del 16 de julio del 2020. Es un hecho objetivo. Usted ha declarado también, nos ha ratificado aquí sobre lo dicho en la Audiencia Nacional. Por tanto, se deduce que esa reunión se produjo de su ratificación y de la cadena de WhatsApp y que el señor Ángel Víctor Torres, que no se debe cansar de venir a esta comisión, que ya lleva 3 visitas, mintió en esta comisión al decir que no se reunió
con el señor Aldama. Le hubiera preguntado si usted huyó a hablar al señor Aldama del dinero que supuestamente Ángel Víctor Torres le pidió, ministro del Gobierno de España, 50.000 euros por agilizar los pagos a soluciones de gestión. Le hubiera preguntado, interesante, saber si además del asunto de las mascarillas, Aldama quería algo más de Ángel Víctor Torres. Usted ya ha dicho que se reunieron para hablar de hidrocarburos. Por tanto, entiendo que efectivamente el señor Aldama y Ángel Víctor Torres tenían algo más que las mascarillas y el material sanitario de protección en común, que era la intención de tener negocios comunes en materia de hidrocarburos. Usted se ha ratificado en la Audiencia Nacional en este sentido. Hemos visto en algún medio de comunicación hablar del señor Ángel Víctor Torres interesado en abrir una refinería en Canarias. Yo le hubiera preguntado si usted sabe si Ángel Víctor Torres quería aprovechar los contactos con el régimen venezolano del señor Aldama. Doy por descontado que usted conoce bien el sector de los hidrocarburos y por eso le preguntaría qué le parecen las opiniones que han salido entrecomilladas sobre esa voluntad de Ángel Víctor Torres de buscar un negocio en Canarias para el petróleo venezolano. Hablaba, ojo, entrecomillado, de un negocio de dimensiones colosales y hablaba un ministro del Gobierno de España de un pelotazo de dimensiones bíblicas. Ojo, todo esto a usted le consta, lo ha escuchado, lo ha leído, porque lo hemos leído todos en los medios de comunicación. Incluso, creo que lo dijo usted, estaba previsto que se mantuviera una reunión con Vicente Fernández Guerrero. Para aquellos que nos cueste seguir los líos del Partido Socialista, porque son, en fin, llegan a un régimen de capilaridad bastante extenso, decirle que el señor Vicente Fernández Guerrero es una persona de confianza de la ministra María Jesús y candidata a la Junta de Andalucía, en fin, María Jesús Montero, una persona que está procesada en el caso de Aznar Collar, que fue presidente de la SEPI, que luego ha sido premiado y ha sido enviado a de las... ¿Cuántas empresas habrá en España? Dígame usted un nombre al azar. Servinavar, por ejemplo, pues sí, a Servinavar, participada al 45% por el señor Santos Cerdán y que, según parece, era un hombre con mucho interés en el pelotazo canario, de ahí que participara en las reuniones. Usted creo que también ha salido en las declaraciones reconociendo que Ángel Víctor Torres tenía mucho interés en reunirse con Delcy Rodríguez. Ya no sé si eso serán palabras suyas o palabras del señor Aldama, pero yo le hubiera preguntado si usted oyó alguna vez al señor Aldama hablar de esa reunión que se iba a celebrar en el barrio del Conde de Orgaz y que estaba prevista para el 21 de enero del 20. Me dice que no y yo le agradezco la contestación. Le comentó el señor Aldama alguna vez el intermediario entre Ángel Víctor y él para el negocio petrolero iba a ser el señor Koldo García. ¿Pudo hacer Koldo García de intermediario, de hombre para todo, en el Partido Socialista, de intermediario en el negocio petrolero entre los intereses del señor Rivas, del señor Aldama, del señor Ángel Víctor? Koldo viajó el 7 de noviembre del 21, ha sido publicado también, a Venezuela. Le hubiera preguntado cómo cree usted que se iba a organizar ese negocio petrolero, dado que usted se mueve en el sector o trabaja en el sector de los hidrocarburos. Y se lo hubiera preguntado porque usted ha dicho ante la Guardia Civil, y entiendo que se ratifica, aquí también, que escuchó a los señores de Aldama hablar de traer petróleo venezolano vía República Dominicana y petróleo ruso vía Georgia. Usted le contó a la Guardia Civil que se hablaba de 11 petroleros en ciernes y, por tanto, entiendo que si se lo dijo la Guardia Civil y aquí se ha ratificado en sus declaraciones tanto la autoridad judicial como la autoridad gubernativa, entiendo que sigue manteniendo que se ratifica en esta afirmación. En cualquier caso, estamos viendo que poco a poco se va sabiendo todo. El PSOE intenta descalificar todas las actuaciones, las declaraciones, lo que publican los medios de comunicación, pero lo cierto es que poco a poco la luz se va abriendo. Comenzamos los trabajos de esta comisión hablando de mascarillas y fíjese de lo que estamos hablando, desgraciadamente, porque no teníamos ningún interés en esto. Pero voy a terminar también esta parte con una pregunta. Mire, esa frase de que soy socialista porque soy feminista o feminista porque soy socialista del señor Ábalos, pues a muchas personas le ha dolido, sobre todo porque a la vista de los acontecimientos pues se constata que algunos líderes del PSOE su feminismo terminaba en las casas de las puertas de lucecita donde recibían los servicios de las trabajadoras de la intimidad. Y ahí quedan para la historia los nombres del socialismo
del socialismo español, de esos 140 años de historia, a veces buena y a veces no tan buena, de Jessie, de Andrea, de Claudia, de Nicoleta, de Ofelia, de Rosalía, de Vanderlei, de Carlota, de Rocío, de Anaís, que quedan para la historia del socialismo español. Y yo le quería preguntar en relación con estos asuntos, feos asuntos. El señor Aldama ha reconocido que existía un piso en la calle Atocha al que acudían destacados dirigentes socialistas para solazarse, como decimos, con estas trabajadoras de la intimidad. Yo le hubiera preguntado si a usted le costaban este tipo de asuntos o si usted lo hubiera escuchado y si conocía de la existencia del piso franco de la calle Atocha. Usted me dice que no y yo acepto su contestación, evidentemente. Lo cual no quiere decir, como decíamos antes, que no sucediera, sino que a usted no le consta. Pero ¿sabe de todo esto, señora Pano, que es lo más grave para las personas que, como dice el compañero, intentamos dilucidar responsabilidades políticas? Lo más grave de todo esto es que a día de hoy, el PSOE no puede decir con total rotundidad que el dinero que salió de sus sedes en sobres con el logo del PSOE no sirvió para pagar servicios sexuales de sus más altos dirigentes. No lo puede decir. Y esperamos, o nos gustaría, que lo dijera y que lo afirmara. Y para terminar, como este asunto le hubiera preguntado si conocía de la existencia de Jessie, no tiene por qué, creo que es una parte más corolaria que a usted no le toca de cerca. Si alguna vez oyó al señor Aldama hablar de la sobrina de Ábalos y de todo este submundo, y si le habló Aldama alguna vez a usted de los recursos que tenía que pagar a José Luis Ábalos y a Coldo García para pagar sus favores políticos. De esto seguramente, probablemente, sí que algo escucharía. Cambiando de tercio, cosa que usted también ha ratificado en sede judicial, y es que se produjo una reunión en el Ministerio de Industria, y esto es así, entiendo que usted se ratifica porque lo ha dicho en sede judicial, y además hay una conversación de WhatsApp entre su hija y Víctor de Aldama, que también ha hecho público en medio de comunicación, en el que se decía: corazón, ya me ha contado mi madre, os habéis portado de puta madre, con perdón de la sala, han salido alucinados, Claudio encantado. Esta conversación se produjo después de reunirse con ustedes en el Ministerio y lo sabemos porque Aldama le dijo a su hija: anda que decirme que era industria y luego ser energía, menos mal que el padrino manda, que si no. Y yo le hubiera preguntado quién era el padrino. Todos sabemos quién era el padrino, pero hubiera estado bien escucharlo de boca suya y boca del señor Aldama. Se celebraron varias reuniones: diciembre del 20, enero del 21, febrero del 21, y le hubiéramos pedido que nos contara lo mismo que contó en sede judicial, cómo se fraguó esa reunión. Le hubiéramos preguntado si usted fue, nos hubiera dicho que sí, lo ha dicho en sede judicial. Le hubiéramos preguntado quién es la persona que le recibió en el Ministerio de Industria, y usted nos hubiera dicho que el señor Coldo, que sí creo que fue el que les acompañó a una sala de juntas en la primera planta del Ministerio, y esto lo sé porque usted lo ha dicho, se ha ratificado, lo ha declarado en sede judicial, y entiendo que se ratifica aquí, lo cual me lleva a una pregunta: ¿de qué pinta el señor Coldo haciendo de Cicerón en el Ministerio de la señora Maroto? Señal de que debían mandar mucho, efectivamente, como dice el señor Aldama, ¿no? Y señal de que ese dinero no era para el señor José Luis Ábalos, ministro de Transporte, era para el secretario de Organización del Partido Socialista para hacer favores políticos en todos los ministerios que entraban dentro de la órbita del Partido Socialista y del área de influencia del señor Ábalos. Pero esa es una conclusión que saco yo y prácticamente casi todos los españoles. Le hubiéramos preguntado quiénes estaban en esa reunión. Usted ha dicho que estaban 4 personas. Usted, el señor Rivas, 2 técnicos de Córdoba y entiendo que el señor Vidart. Se ratifica usted en lo declarado en sede judicial. No sé cómo interpretarle los parpadeos. No, es que tengo alergia. Me pican los ojos, perdón. No se preocupe, bastante tiene usted con padecer la alergia. La reunión fue bien, a la vista de la cadena de WhatsApps que le contó su hija. Sabemos, porque lo ha contado también el compañero del partido de Vox, lo que le dijeron los representantes del Ministerio. Quedaron encargados de hacer gestiones con el Ministerio de la señora Rivera, que era el que efectivamente tenía la competencia para otorgar la licencia de operador de hidrocarburos. Y, por tanto, usted nos hubiera certificado que en Industria quedaron encargados de hacer alguna gestión. Hay una cosa que teníamos duda, que es saber qué pintan los hermanos Corbillo en todo esto. Es decir, los hermanos Corbillo, que son de Córdoba, no sabemos si esos 2 técnicos que acompañaron en el tema de la licencia de hidrocarburos a usted en la reunión tienen que ver con los señores Corbillo o no tienen que ver. Para todo aquel que se haya perdido, yo creo que a estas alturas el señor Corbillo, uno de los hermanos, es el conductor de Pedro Sánchez en ese
no sé, iba, en fin, me ahorro el calificativo, en ese Peugeot en el que iban el señor Santos Cerdán, el señor Pedro Sánchez, el señor Corbillo y el señor Ábalos. Iba a decir una expresión, pero me la reservo. Usted ha contado que fue el señor Álvaro Gallego en un Audi Q5 o un Q3, dudaba usted, fíjate, hasta ese punto usted es de concisa en las declaraciones en sede judicial, quien les llevó, y ese curiosamente, el señor Álvaro Gallego fue quien la llevó a Ferraz en una de las dos veces en las que usted fue a entregar dinero a la sede del Partido Socialista. Usted lo ha ratificado en sede judicial, aquí ha dicho que se ratifica en su declaración y, por tanto, entendemos que esto es así, tal y como lo hemos contado. Le hubiéramos preguntado cuántas veces se reunió Víctor de Aldama con el jefe de gabinete de la ministra Maroto, si hubo reuniones en el Ministerio al margen de las mantenidas con el jefe del gabinete de Maroto, si hubo reuniones con el jefe del gabinete de la ministra fuera del Ministerio. Es interesante que usted nos hubiera contestado, como digo, para separarse de todas estas personas que en momentos tan críticos y tanto daño hicieron a la hacienda pública y a los españoles. Sabemos que se quería tramitar una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel. Sabemos que ese intento de tramitar la licencia tuvo dos intentos, uno que es el que concluye de forma negativa con el famoso burofax al señor Ábalos, en fin, y que le toca devolver la casa que ustedes le habían comprado, pero bueno, luego iremos a esa cuestión, y una segunda que sí que termina positivamente tras negociar con el ministerio de la señora Rivera. Pero hubiéramos preguntado, para ver si la señora Reyes Maroto dijo la verdad, si Claudio Rivas conocía, según su conocimiento, a Reyes Maroto o no. Ella dijo que no. Nosotros no sabemos si es verdad o si no es verdad, pero como aquí han faltado algunas de las personas que han comparecido a la verdad tantas veces, pues se lo hubiéramos preguntado. Ella negó conocerla a usted. Le hubiéramos preguntado si usted la conoce o si usted no la conoce. Y es verdad que esto usted no lo ha dicho, y a mí me gustaría que usted me lo contestara, pero acepto su silencio, aunque su sonrisa. No sé si quiere decir alguna cosa. Como digo, el intento de entrar en el sector de los hidrocarburos como operador se intentó una vez en enero del 21 con Villafuel, un expediente que fue rechazado en diciembre de ese año. Eso nos lleva al famoso burofax del que hemos hablado. Hay un segundo intento en julio del 22, el mismo mes en el que fue cesado el jefe de gabinete de Teresa Rivera, Marc Pons. Esta vez el asunto llegó a buen término, se negoció con un subdirector general, el subdirector general de hidrocarburos, y 2 meses después Villafuel obtuvo la licencia. Estos son datos constatados, no hace falta ni siquiera que usted me asienta, porque eso es así. Pero hay una cuestión que nos llama mucho la atención, y es que el 8 de abril del 21, después de reunirse en el ministerio con el señor Vidart, el señor Vidart envió un WhatsApp al señor Marc Pons. Es decir, el señor Vidart se ha reunido más de una vez con la trama de hidrocarburos o con los responsables de pretender conseguir la licencia para Villafuel. Y el señor Vidart envió un WhatsApp a Marc Pons, que era consejero de movilidad de Baleares. Marc Pons ha sido 6 años consejero de Armengol. Y en ese WhatsApp que le envió en el 21 aparecía el número de expediente de la empresa que quería obtener la licencia de operación de hidrocarburos y varios documentos. Fíjese que le hubiéramos preguntado si usted sabe por qué se dirigiría una persona como el señor Vidal, jefe del gabinete de la señora Maroto, a un consejero de Baleares. Pero fíjese que los hechos nos van aclarando alguna cosa. Meses más tarde, el señor, esto fue en abril, el 8 de julio, Koldo volvió a enviarle un WhatsApp a Pons, en el que le pedía 15 segundos para entregarle una documentación relacionada con Villafuel. Curiosamente, aquí quizás sabemos el porqué, Marc Pons, días después, fue nombrado jefe de gabinete de Teresa Rivera, pero esto probablemente, como me mira el señor San Vittorio, será una casualidad de la que a usted tanto le gusta el señor San Vittorio. Por tanto, ¿recurrió al Dama el señor Rivas o el señor Koldo al señor Pons para acelerar la licencia Villafuel? Porque esto implicaría directamente a la actual consejera o vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Teresa Rivera. Y entiendo que sea difícil para usted contestar a esta pregunta. Sí que ha ratificado usted que el señor Claudio Rivas y Víctor de Aldama la contrataron para abrir empresas en Portugal. Y usted ha dicho en sede judicial, yo le hubiera preguntado, ¿y cuál era el objeto de esas empresas? Pero es que usted lo ha explicado en sede judicial, que era aprovecharse del régimen fiscal más favorable de Canarias. Por tanto, entiendo que si lo dijo en sede judicial y usted aquí se ratifica en todo lo que le estoy contando. Las constituyó todas en el VAS, menos una. Curiosamente, el VAS es el pueblo en el que afirmaba, no vivía
el hermano del presidente del Gobierno mientras vivía clandestinamente, parece ser, a costa del erario público en el Palacio de la Moncloa. Lo hubiéramos preguntado, sabemos que probablemente la respuesta es no, pero por aquello de ver si hay y tirar de todos los hilos, si había alguna relación entre la decisión de implantarse en el BAS y el hermanísimo del señor presidente del Gobierno. Pero seguramente no la haya. Y si la hay, ya la conoceremos. Usted declaró en la Audiencia Nacional que para constituir estas sociedades en Portugal puso en contacto con una mujer que se llama Alba. Y le hubiéramos preguntado, esa señora o señorita, Alba, ¿a qué se dedicaba? Si era española, si era portuguesa, cómo la conoció, quién se la recomendó, a qué se dedicaba. Usted ha contestado que se la presentaron porque se dedicaba a eso, entendiendo por eso entiendo que es a la constitución de sociedades en Portugal. Usted ha reconocido que la puso en contacto con el resto de socios del señor Aldama, con los 4 mosqueteros, lo ha reconocido en sede judicial, se ha ratificado aquí, entiendo que esto está ratificado, señor Tapia, César Serrano y Luis Alberto Escolano. Y le hubiera preguntado si usted los conocía, cómo los conoció, quién se lo presentó, cuáles fueron los encargos que tuvo con ellos y quién le facilitó esos contactos. Pero bueno, entiendo que esta no es la parte que usted ha contado, que no se ha ratificado y que se acoge a su derecho a no contestar. Mire, hay una cuestión que es importante. Have Got Time. Vamos a hablar un poco de Have Got Time, porque de Have Got Time me interesa fundamentalmente una cuestión que, fíjese, en aras de lo que se sacrificaron y lo que sufrieron los españoles, yo creo que sí que sería razonable que usted me contestara. ¿Montaron ustedes la mercantil Have Got Time o la compraron ya constituida? ¿La compraron? No hay trascendencia en el hecho. Compraron la mercantil. Vale. Yo entiendo que fue Víctor Aldama quien le dijo que comprara la mercantil porque... pero no se lo voy a preguntar. Y entiendo que debió decirle él dónde debía acudir a comprarla. Have Got Time es una empresa fundada por Vanessa Durán, que no sabemos quién es. Y yo le hubiera preguntado si se ha comprado más empresas a Vanessa Durán. Y si a usted le consta que el señor Aldama ha comprado más empresas a Vanessa Durán. Es importante, muy importante esta pregunta y ahora le explicaré por qué. Mire, Vanessa Durán no solo creó Have Got Time, sino también Inju Technologies, una empresa que vendió mascarillas. Por eso le digo que es importante, porque hablamos de la salud de los españoles y de los desaprensivos que intentaron hacer dinero a costa de la salud de los españoles y del fallecimiento de españoles. Es una empresa que vendió mascarillas a DIF en marzo del 20, a Puertos del Estado en abril del 20, a Canarias en abril del 20, a Baleares en abril del 20, a Interior en el 20 y en el 21 y al Ministerio de Transportes en julio del 20, por un total de 15,4 millones de euros. Si Aldama, voy a hacer una regla muy lógica, un silogismo muy básico, si Aldama le encargó a usted que le comprara a Vanessa Durán la empresa Have Got Time, y si esa misma Vanessa es la persona que constituyó Inju Technologies, se puede deducir fácilmente que detrás de Have Got Time, si estuvo Aldama, también es muy probable que estuviera detrás de Inju Technologies. Y por tanto, Inju Technologies fue la marca blanca con la que la trama corrupta concurrió a los concursos públicos donde se licitaron las mascarillas. Cuando no se lo adjudicaron a Soluciones de Gestión, se lo adjudicaron a Inju Technology. Y se lo digo porque aquí la señora Armengol y el señor Marlaska nos han dicho, intentando probar su buena fe en el proceso de contratación, que si hubieran querido dárselo todo al Aldama, se lo hubieran dado a Soluciones y que ellos se lo habían adjudicado también a Inju. Y ahora resulta que Inju es la marca de hacendado del señor Aldama. Es decir, todo queda en casa. Por eso es tan importante, por el respeto a esas personas que sufrieron, a todos los españoles que sufrieron, que esto se investigue. Y si usted pudiera aportar, simplemente confirmar que, como ha hecho, yo creo que así entiendo, que fue Aldama quien le dijo que compraran la mercantil. Yo creo que se lo agradeceríamos. Mire, en junio del 21 hubo unas transferencias de Have Got Time a Combustibles Lucinaga, usted lo ha declarado, por un importe de 846.000 euros. Yo le hubiera preguntado, yo no entiendo mucho de empresas, pero si Have Got Time se constituyó con 3.000 euros, ¿de dónde salía el capital para hacer todo este tipo de operaciones? Y usted nos hubiera aclarado cómo funcionaba en la práctica la mercantil Have Got Time. Usted ha declarado en la Audiencia Nacional
que esas transferencias eran para comprar una operadora que se llamaba Metaway. Por tanto, si lo ha declarado la Audiencia Nacional, entiendo que aquí también se ratifica. Hapgood le dio dinero a Combustibles Lucinaga para que comprara esta empresa. Lo que no me queda claro es quién estaba de Combustibles Lucinaga, ni tampoco quién era Metaway. Y usted, como especialista en el sector de los hidrocarburos, pues nos podría echar un cable. Al final, según usted ha declarado, no fue comprada porque Víctor Aldama y Claudio Rivas, a la hora de firmar en el notario, no se pusieron de acuerdo con los vendedores. Lo ha declarado usted en sede judicial. No ha explicado por qué no se pusieron de acuerdo. Yo me hubiera atrevido a especular. Cuando llegas a un notario, me imagino que a formalizar un acto jurídico, si no te pones de acuerdo es porque habrá surgido alguna discrepancia en el último momento. Normalmente las discrepancias pues es muy probable que fueran de naturaleza pecuniaria. Y viendo cómo anda la cosa, pues probablemente por ese dinero que los socialistas llaman en efectivo, pero no en B. ¿Sabes? Pero en cualquier caso, en esa reunión en el notario estaba Cristian Corbillo, que es el perejil de todas las salsas, y usted me hubiera tenido que decir lo mismo que ha dicho usted de juzgado que sí. Le hubiéramos preguntado, ¿y qué hacía el señor Corbillo en este? Y usted hubiera sido interesante que nos lo hubiera contado. Señora Pano, usted sabe que la agencia tributaria depende de la ministra de Hacienda, lo sabe todo el mundo, y que la ministra responsable de Hacienda es la señora Montero. Usted sabe que Hacienda aplazó deudas de Hapgood porque su hija es la apoderada de la empresa y porque usted también ha desarrollado actividad en la mercantil. Y sabe que en múltiples WhatsApps que han sido hechos públicos, los miembros de la trama se refieren al jefe de gabinete de la ministra como Carlos, el de Hacienda, e incluso afirman haberle pagado 25.000 euros por los favores. El señor Carlos, el de Hacienda, es el jefe del gabinete de la ministra Montero. Y yo le hubiera preguntado si alguien del entorno de Hapgood o del señor Aldama, o si usted misma hubiera mantenido alguna reunión con el jefe de gabinete de la ministra. Si Aldama mantuvo esa reunión con algunos de los responsables de Hacienda, si Hapgood o alguien en su representación se reunió con Carlos, el de Hacienda, o con alguien de la agencia tributaria, si Víctor de Aldama realizó algún tipo de gestión con el Ministerio para conseguir los aplazamientos, si recibió Hapgood alguna instrucción, no necesariamente tiene por qué ser ilegal. La Hacienda asesora a los contribuyentes para que puedan estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias. Pero sobre todo le hubiéramos preguntado cómo consiguió Aldama que Hacienda mirara para otro lado en un sector de los hidrocarburos donde hay tanto fraude, sobre todo en el tema del IVA. Le hubiéramos preguntado, quizá, y usted sí que nos lo podría decir, si Hacienda realizó alguna inspección alguna vez a Hapgood y si reclamó alguna vez la deuda. Aldama fue empleado de Hapgood Hapgood firmó un contrato con Gaslow en el que se estipulaba el pago de 3,5 millones de euros a MTM 180 Capital, empresa de Víctor Aldama. Gaslow, usted ha dicho que tenía su domicilio fiscal en su domicilio. Lo ha dicho en sede judicial. No estoy aportando nada nuevo y, por tanto, entiendo que es así. Por tanto, la pregunta es evidente. Usted tenía la factura porque se la dirigían a su casa, sede fiscal de la mercantil. ¿Sabe qué es lo grave de toda esta situación? Que MTM 180 y Deluxe eran empresas que el señor Aldama tenía para facturar al señor Aldama en soluciones de gestión. ¿Qué hacían? Facturaban servicios ficticios y así no pagábamos nada del impuesto de sociedades. En conclusión, cuando se habla de los 54 millones de euros adjudicados a soluciones de gestión, tenemos el 35% de beneficios de empresarial reconocido por la UCO y el 18% repartido a las empresas de Aldama que, como facturaban, no se liquidaron. Es decir, el señor Aldama se llevó el 50% de todo el importe de las mascarillas a costa de la salud de los españoles en marzo y en abril del 20. Marzo y abril del 20, con los españoles sufriendo y con el señor Ábalos intentando solucionar su verano del 2021. Se ve que el señor Ábalos debía saber que iba a venir una vacuna y que nos iba a salvar a todos los españoles. Lo debía saber porque el ejemplo de indignidad parece bastante evidente. Bueno, 3,5 millones de euros que terminaron en manos del señor Aldama, o bien directamente retribuciones, o bien en servicios facturados para no pagar impuestos. Nos hubiera gustado que usted nos detallara esta cuestión. Ya hemos hablado de Villafuel. Inició conversaciones con la Embajada de Georgia. Todo esto está publicado, no estoy
diciendo nada nuevo. Es muy fácil preparar estas comparecencias. País del que era cónsul Víctor de Aldama para vender la petrolera al país caucásico. Es decir, Villafuel pretendió ser vendida al país caucásico. El objetivo era importar petróleo ruso vía Georgia, una operación intermediada por Aldama y diseñada por Pedro Marín, CEO de Villafuel. Le hubiéramos preguntado por estas conversaciones, le hubiéramos preguntado por el pacto de confidencialidad que está publicado, que está a disposición de la UCO. Diopietic ha dicho que ese pacto está firmado el 17 de marzo del 23 entre Pedro Marín y el embajador de Georgia. Por tanto, no estamos diciendo nada que usted no sepa. Y hubiéramos preguntado por esos vínculos con otro georgiano muy ilustre. Voy a ver si soy capaz de decirlo. El señor Polo Likashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ex viceministro de Exteriores de Georgia, la persona que nombró a Aldama cónsul honorario de Georgia y el mismo que es amigo de Begoña Gómez en todos los tejemanejes que investiga el juez Peinado. Porque aquí todas estas tramas de corrupción que afectan al Partido Socialista presuntamente están todas relacionadas. Eso no es presuntamente, eso es un hecho. Y le hubiéramos preguntado si usted escuchó alguna vez algo en relación con esta operación. Usted declaró ante la Guardia Civil, y por tanto entiendo que es así, que escuchó, ya se lo he dicho, al señor Aldama y al señor Rivas hablar de 11 petroleros cargados con crudo proveniente de Venezuela a través de Dominicana, y también ha afirmado haber escuchado hablar de traer petróleo ruso a través de Georgia. Usted lo ha escuchado, lo ha dicho, hoy se ha ratificado. Por tanto, creo que no hace falta profundizar más. Nos hubiera gustado que nos diera algún detalle más, pero entiendo que para usted no es fácil hablar de hidrocarburos. Sobre el chalet de Ábalos creo que está dicho ya casi todo, ya sabemos cómo se hizo, en fin, está todo publicado. Quizá nos falta por saber un poco concretar cuál fue el papel de los Corbillo en todo este asunto, más que nada por la relevancia política que tiene que el señor Corbillo, además de amañar las primarias en Andalucía del señor Sánchez, pues se dedicara a comprarle un chalet al secretario de organización de su partido con el que iba en el coche en el Peugeot haciendo la campaña del señor Pedro Sánchez. Todo queda en casa. Le hubiéramos preguntado si usted escuchó al señor Aldama decir quién iba a ser el destinatario, si usted lo sabía, cuándo tuvo usted conocimiento de esos famosos WhatsApps donde se le ofrecía a Ábalos la propiedad, de elegir entre varios chalés. Imagínese, estamos hablando, quiero recordar que era finales del 20, inicios del 21, es decir, medio país ingresado en el hospital, todo el mundo padeciendo, los negocios hundidos, y el señor Aldama, y el señor Ábalos eligiendo si había piano, si había chalés, si había piscina, y si su sobrina iban a poder disfrutar en el verano del 21 de los lujos de aquel chalet. Le hubiéramos preguntado, porque entre los bienes que tiene Half One Time no solo está la casa, hay también una embarcación, por curiosidad, ya puro morbo. Le hubiéramos preguntado si el señor Ábalos disfrutó de la embarcación y a quién se la compraron, porque creo que usted ha dicho que se la compraron un tal Mohamed. No sé si tenemos algún dato más del tal Mohamed, porque el último Mohamed que conocimos vinculado al Partido Socialista es un empresario libanés condenado por narcotráfico. Mucha casualidad sería, pero nosotros se lo hubiéramos preguntado para que usted nos sacara de dudas y no fuéramos mal pensados con los compañeros del Partido Socialista, tan injustamente. Pero hay una cuestión que sí que es interesante, que el último informe de la UCO ha salido publicado también, en el que Half One Time dice haber recibido 15.000 euros de Ábalos. Sin embargo, la UCO dice que una vez revisadas las cuentas de Ábalos, solo ha recibido 7.500 euros. El señor Ábalos en un tuit ha explicado, o ha dado su explicación. Pero yo le hubiera preguntado, me hubiera gustado preguntarle cómo pagó el señor Ábalos esos 15.000 o esos 7.500 euros. ¿Los pagó por transferencia? ¿Los pagó en lechugas? ¿En chistorras? ¿En una mezcla de lechugas, chistorras, soles y folios? Me hubiera sido interesante saber si los abonó él, o si los pagó Coldo, si los pagó Patricia Uriz o cualquier otra persona. Y también muy importante lo que aparece en ese informe que usted nos podría ayudar mucho. Dice que el último informe de la UCO, los medios de comunicación, se hacen eco de que Ábalos aparece con 3.000 euros de ingresos en el 21 y en el 22 como servicios de consultoría. Es así. 3.000 euros en el 21 y en el 22, una vez cesado como ministro, servicios de consultoría. Pero ojo al dato, 3.000 euros. También aparece en el mismo informe pagos por el mismo concepto entre 2.500 y 3.200 euros al señor Cerdán. Es decir,
tanto monta tanto, Cerdán que Ábalos y secretario de organización que PSOE. Volvemos al origen de toda la trama, es decir, a la financiación irregular presunta del Partido Socialista, que evidentemente se materializa a través de lo que son sus cargos, evidentemente, los secretarios de organización. Le hubiéramos preguntado por curiosidad si conocía a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil que facilitaba los teléfonos a la trama, y ya por curiosidad le hubiéramos preguntado si a usted tenía la cortesía de darle también un teléfono de estos encriptados, o si usted se quedó al margen de esta circunstancia. Por su expresión entiendo que usted no se quedó o no utilizaba o no era usuaria de esos teléfonos encriptados. El Ministerio, ojos del señor Marlaska, facilitando teléfonos encriptados a través de un comandante de la Guardia Civil al que premiaron con un destino en la Consejería de Interior, curiosamente, de las 301 embajadas en Venezuela, en Caracas. Qué curioso, es otra de las casualidades de todo este proceso. Y que utilizaron, porque eso sí que lo sabemos, el señor Aldama, el señor Claudio Rivas, el señor Koldo García, el señor Pepe Ruz. Le hubiéramos preguntado si usted había escuchado hablar del señor Rubén Villalba, que también guardó silencio en esta comisión. Guardar silencio en esta comisión no es la mejor imagen, señora Pano, créame, que se puede dar, porque cuando no hay nada que esconder, y usted ha dado la cara en sede judicial y en sede de la Guardia Civil, pues en sede donde estamos representados los soberanos españoles, sería razonable, porque si no se está usted igualando con estos sujetos, con estas personas. Mire, me quedan 7 minutos, voy a terminar porque oigo suspirar a mi compañero Alfonso y no tengo ningún interés en hacerle demasiado largo esta circunstancia. Pero es interesante lo que publicó El Español en relación con Air Europa. El Español publicó una conversación en la que su hija manifestó como Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, había entregado 500.000 euros a Koldo García a modo de comisión por el rescate de Air Europa. Fíjese, su propia hija dice en las declaraciones que el señor Aldama, cuando iba a su casa, se lo contó a usted. La entrega de dinero se había producido en una bolsa de deportes, en casa de Pepe Hidalgo, Puerta de Hierro. La entrega se había producido en una zona de la casa con un sofá en forma de L y una barra de bar. La bolsa la trajo una persona empleada del hogar del señor Hidalgo, que la depositó en una mesa. Su hija, y me imagino que usted lo podría ratificar, dijo que Pepe Hidalgo estaba muy interesado en que Koldo contara el dinero. Y según relata su hija, hubo cierto roce entre ambos porque tenían miedo de que Pepe Hidalgo les pudiera estar grabando, hasta que llegó el momento en el que Víctor Aldama dijo: Pepe, ya lo cuento yo. Parece ser que entre ladrones no hay código de honor y, por tanto, no se fiaban de que efectivamente tuviera todo el dinero. Curiosamente, esta reunión se celebró en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el rescate a Air Europa. Todo esto está publicado. Usted ha hecho declaraciones, su hija también. Solo me queda una pregunta. ¿Le debe a usted dinero a Aldama? $500.000 de euros, dicen las malas lenguas, pero yo no me atrevo a decir nada. Bueno, tenemos aquí más cosas sobre los Corbillo. Es curioso, los Corbillo, el señor Miranda es un experto, creo que ha hecho un máster en materia de los Corbillo. Encuentra 12 puntos de vinculación entre los Corbillo y el señor Aldama, entre ellos, pues Corbillo Energy, ¿no? Una empresa que curiosamente se dedica al ámbito de la energía. Le hubiéramos preguntado si esa empresa se dedicaba al sector de los hidrocarburos o no, si le costaba que los Corbillo estuvieran presentes en las reuniones de los ministerios de Industria, si participaron en la compra de Metaway, por qué no se materializó, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, la participación en las 7 empresas de Aldama, cuál es el papel que usted creo que juega, Pilos Real Estate, por qué Cristian Corbillo se encargó de pagar los impuestos de la compra del chalet en La Moraleja del señor Aldama. Es curioso que el conductor de Sánchez a pagar los impuestos del domicilio de Aldama es un tránsito, y le hubiéramos hecho todas estas preguntas. Insisto, para diferenciarme o para discrepar con el compañero del Partido Socialista, con todo el respeto, los responsables públicos siempre tenemos un plus de responsabilidad. No es lo mismo una cosa que otra. Y, señorías, todo nació en aquel Peugeot.
El fraude en las primarias del señor Corbillo ayudó a upar a Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. Corbillo conducía en el asiento delantero Santos Cerdán, hoy en prisión. En el asiento trasero, José Luis Ábalos, hoy en silencio, declarando en el Supremo. En el de al lado, Pedro Sánchez. Y con él, su hermano, su mujer, el fiscal general del Estado. Entre medias, la presunta financiación irregular del PSOE, los sobres de dinero en efectivo, las bolsas de dinero al estilo Maite Zaldívar, el logo del PSOE en sobres con dinero dentro. Y todo 3 meses, vuelvo a insistir, después de salir del confinamiento y 2 meses antes de que llegara a España la primera vacuna. Recuerde esto cuando vaya usted a declarar. Los españoles morían y sufrían, y en Ferraz pendientes del dinero que obtendrían a cambio de favores, y todo ello regado con las atenciones de las profesionales de la intimidad, para desgracia de los españoles, que prestaban a los más altos dirigentes del sanchismo. Este es el resumen del sanchismo, señora Paz. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señor Santamaría. ¿Quiere decir algo, señora Pano? Solamente dar las gracias y pedir disculpas por no haber podido contestar. Muy bien, muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.